El, en el primer imperativo que identificamos de lo que realmente es importante cuando hablamos del fin, o sea, cuando construimos una correcta escatología, vimos que el Señor llama nuestra atención sobre mirad, mirad. Y el desafío es mirar en dos sentidos específicos. Recuerda, mira que nadie te engañe, ¿no? Y mira por ti mismo. Entonces, esos eran los dos desafíos que la palabra nos daba. Entonces, si una consideración que debo tener cuando estoy frente a la inminencia del fin, el Señor dice, ojo, mirad que nadie os engañe, y mirad que mira por vosotros mismos. O sea, al permanecer mirando que nadie me engañe, debo recordar que la principal fuente de engaño es la que se da al interior de la misma iglesia. Aquellos que personifican la figura del Mesías, o aquellos que en su nombre empiezan a proclamar palabras que Dios no ha dicho, ese engaño que se fragua dentro de la misma iglesia. Pero en esa línea vamos a seguir avanzando y vamos a volver a nuestro texto de referencia, que es Marcos capítulo 13. Y vamos a leer, terminamos en el versículo 13 el miércoles pasado. Vamos a seguir a partir del verso 14, capítulo 13, verso 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen por estos días, por aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Os lo he dicho todo antes. A el mandato de mirar, el Señor le añade el mandato de huir. Y como estamos identificando puntualmente los desafíos para tener una clara visión del fin, de los tiempos finales, ¿cuáles consideraciones son las más importantes? Entonces, primero dijimos que es importante mirar. Y lo segundo que el Señor llama la atención a nosotros es huir. Y huir es una expresión que parece que no cuadra en el contexto actual, y sobre todo en aquella corriente que nos invita a ser los supercampeones y que nos movemos por aquí, por allá, y no le tenemos miedo a nadie y todo esto. Pero no es en ese sentido del que está hablando la Escritura. Huir tradicionalmente se asume como un acto de cobardes. Pero si uno analiza la expresión en el contexto, aunque a priori parece contradictoria, tiene un sentido especial, y hoy vamos a tratar de entender específicamente cuando el Señor nos llama a huir, ¿de qué es que debemos huir? Cuando los discípulos están ahí, observan la majestuosidad del templo. Si yo tengo un templo de semejante estabilidad y solidez, ¿por qué voy a huir? Si estamos enseñados a resistir en medio de la adversidad, no huir. Pero el Señor presenta el huir como una propuesta para encarar algo que al final de los tiempos será supremamente delicado, y voy a necesitar la sabiduría de Dios para poder encararlo. Y la manera de hacerlo es precisamente huyendo. Ahora, así como vimos en el caso anterior, cuando el desafío era mirar, ¿qué específicamente era lo que debíamos mirar? En este caso vamos a hacer lo mismo. Si el desafío aquí es huir,
¿De qué específicamente es de lo que la Escritura nos llama a huir? Entonces, la primera cosa que identificamos en el texto es algo que vamos a llamar huir de toda profanación irreverente. Huir de toda profanación irreverente. Observa por favor el verso 14, versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló Daniel, el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de la casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás. ¿No? Ay de las que estén en cinta. Bueno, pero observe esto. Huir de toda profanación irreverente cuando veáis la abominación desoladora de la que habló Daniel. La propuesta de huir no debe interpretarse, reitero, como un acto de cobardía, sino que es la abominación desoladora la que justifica nuestra huida en este momento. Y aquí quiero, por favor, voy a tomarme unos minuticos para hacer un pequeño recuento histórico, porque quiero que ubique lo que el Señor cita, que es perdonen la redundancia, una cita de Daniel. Luego, ¿a dónde está dirigiendo la mirada de sus discípulos, que están dentro de unos años, van a enfrentar una situación similar? Pero el desafío ahora es, ¿qué representa esto para nosotros? Entonces vamos a hacer ese recorrido, ¿cierto? El Señor menciona la abominación desoladora de la que habló Daniel. Cuando Daniel menciona esto, se está anticipando a algo que ocurriría unos años después, ¿no? ¿Qué es la abominación desoladora? Bueno, la expresión como tal traduce algo así como el ídolo que profana o la profanación espantosa o el horrible sacrilegio, ¿no? Digamos que de esta forma se podía transliterar esta expresión de abominación desoladora. Pero el Señor está citando lo que a su vez profetizó Daniel, ¿no? ¿Y de qué está hablando específicamente Daniel? Daniel está preparando a la generación que viene, las generaciones que vienen, para identificar algo que sería aberrante en la historia de la nación. Daniel describe el momento en que el emperador romano Antíoco IV Epífanes, por allá a la altura del año 168 a.C., entra y toma Jerusalén en la época precisamente de los macabeos, ¿no? Toma el templo. Recuerden que el fortín que más guarda el pueblo judío es su templo. Entonces llegar a tomar el templo es como haberlo derrotado. Antíoco Epífanes toma el templo, ¿cierto? Pero aquí viene el elemento que Daniel identifica como abominación desoladora. Este hombre entra al templo y ofrece sacrificios a dioses paganos y ofrece en holocausto sobre el altar del templo una cerda. Y esto, además de que el cerdo es un animal inmundo, impuro para los judíos, ofrecerlo en el altar, en el mismo templo, y esto lo hace este hombre intencionalmente para profanar lo más sagrado que Israel tiene. Luego levantó un altar a Zeus ahí en el mismo lugar de los holocaustos y ordenó ofrecer permanentemente en ese lugar ofrenda a su Dios. Nota. Bueno, incluso quiero leerte algunos apartes de lo que registra el libro deuterocanónico de Primera de Macabeos, ¿no? Que pues es un libro que no reconocemos su naturaleza canónica, pero sí su naturaleza histórica. Y en Primera de Macabeos, capítulo 1,
a la altura del verso 44, hace una pequeña descripción de lo que eso sucedió, porque esto sucedió precisamente en la época de los macabeos. Capítulo 1, verso 44 de Primera de Macabeos dice: por medio de mensajeros el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país, que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares y templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños y mancharse de toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Nota, el registro histórico nos muestra esto que de manera clara, específica, Daniel profetizó algunos años antes de lo que él llamó la abominación desoladora. Luego más adelante en el mismo capítulo 1 de Primera de Macabeo se habla de que se mandó construir un altar, que se ofrecía incienso a los dioses paganos, que destrozaron los libros de la ley y que aquel que no simpatizaba con esas costumbres era condenado a muerte según un decreto que Antíoco profirió durante ese tiempo. Muchos incluso por salvaguardar sus vidas terminaron participando de estas prácticas. Esto es lo que Daniel llamó la abominación desoladora, la profanación desoladora. Y nota, el asunto de la desolación no está relacionado directamente con destrucción, porque Antíoco no destruyó el templo, lo desoló. Y cuando se habla de desolar, lo que el texto está, o lo que la expresión está tratando de enfatizar, reitero, no es la destrucción, sino que todo lo sagrado fue sacado del templo, fue vaciado de lo sagrado. El abandono de Dios y de todo lo que nos conecta con Él fue arrancado del templo. Por eso la expresión que Daniel usa no es destrucción, sino desolación. Desolación. Y es la misma que el Señor usa aquí. La señal de desolación es la destrucción del templo, pero no en lo físico, sino en su propósito, en su misión, en su razón de ser. Por favor, no te pierdas en el recuento histórico. Estamos hablando de que el desafío de la palabra es de huir de toda profanación irreverente. Ahora, el Señor cita a Daniel, pero prepara a esa generación de una abominación desoladora que vendrá poco más de 3 décadas después, a la altura del año 70 después de Cristo. Recordemos que el templo de Jerusalén fue invadido, quemado y destruido. El ejército romano al mando de Tito, que después se convertiría en emperador, invadió Jerusalén después de haberla sitiado por varios meses. Incluso, sin duda alguna, que muchos de los que escucharon el discurso de Jesús sobre estas palabras vivieron ese horrible momento. El general una vez tomó la ciudad, entró al templo y lo profanó, lo llenó de deidades paganas. Incluso el famoso historiador del siglo I, Josefo, este historiador judío, en su famosa obra de la guerra de los judíos, su obra más famosa y más célebre, a la altura del libro quinto, y quiero citar un pequeño párrafo donde hace una descripción de este momento. Dice literalmente: en el año 70 después de Cristo, Jerusalén cayó ante el ejército de Tito, quien después sería emperador de Roma. Los horrores de esta acción constituyen una de las páginas más negras de la historia. La gente de la campiña se aglomeró en Jerusalén.
la gente de los campos, la gente de alrededor. Es interesante que en este discurso el Señor dice, el que esté en el campo no regrese a la ciudad. Sin embargo, eso sucedió. La gente empezó a correr a la ciudad. ¿Correr a qué? Ahora va a observar usted por qué la gente corrió a la ciudad cuando es absurdo. La están destruyendo. Si tú estás en el campo, no regreses. Pero así pasó a pesar de que el Señor lo había profetizado antes. Tito somete a la ciudad por el hambre. Alrededor, dice la historia, que alrededor de unos 97,000 cautivos y más de 1,000,000 de personas murieron por hambre o a filo de espada. La ciudad literalmente se llenó de cadáveres. No había forma de enterrarlos a todos. La gente vagaba por las calles tratando de buscar desperdicios para comer. Algunos hasta en las cloacas mismas buscaban alimento. Y muchos desesperados intentando sepultar su familia. Fue una cosa realmente espantosa en la historia por eso Josefo lo registra como uno de los horrores más negros en la historia de la nación. Y mira, pero ¿qué representa para nosotros? Ya vimos lo que pasó con Daniel, o lo que profetizó Daniel para la época de los macabeos. Ya vimos lo que profetizó Jesús para el año 70. Pero esta palabra, ¿qué significa para nosotros hoy? ¿Cuál es el desafío de huir de todo aquello que constituye una profanación irreverente? ¿Qué podemos identificar como eso? ¿Qué es específicamente aquello de lo que debemos huir? Y quiero destacar algunas cosas. Lo primero es huir de todo menosprecio a lo sagrado. De todo menosprecio a lo sagrado. Cuando tú te metes con lo que es sagrado, esto se constituye en una abominación. Cuando lo más sagrado, lo que tiene mayor valor en la construcción de nuestra espiritualidad, es pisoteado, entonces la desolación definitivamente ha llegado. No hay otro camino sino huir. Huir. Y esto es lo que algunos, y particularmente un mentor amigo, menciona como la espiritualidad de la fuga. Estamos frente a un sistema monstruoso que perdió todo sentido de valor frente a lo sagrado. A lo malo se le llama bueno. Lo pecaminoso se defiende, se promueve y se exalta. Se izan las banderas del menosprecio a lo sagrado bajo premisas de libertad, expresión sin fronteras y cosas por el estilo. Y cosas que han sido sagradas para Dios desde el inicio mismo de la revelación, como la familia, como la fe, valores como la lealtad, la honestidad, la autoridad de los padres, la protección a la niñez. Todo ese tipo de cosas han sido completamente menospreciadas y el llamado es a huir. Ahora, escúchame y por favor, no me malinterpretes. Cuando te hablo de huir, y es en la línea de lo que el Señor está diciendo, no es siguiendo la orientación, por ejemplo, del movimiento monástico, y vamos a buscar ahora las cavernas, las cuevas, las montañas apartadas y escondernos en comunidades completamente sustraídas de la realidad actual. No es un retiro físico ni geográfico. Es huir de todo lo que nos pueda identificar con, de todo lo que nos pueda asociar a,
Yo no puedo tener ningún tipo de alianza, complacencia con todo aquello que en el sistema pisotee y menosprecie lo sagrado. Huir de los modelos y los paradigmas establecidos por la cultura que ha desolado, que ha vaciado la sociedad de lo sagrado. Por ejemplo, yo no puedo permitirme criar los hijos desde el menosprecio a lo sagrado. Huye de eso, huye de esos modelos, apártate de esos paradigmas que, repito, están mostrando una abominación que pretende desolar de todo lo sagrado que Dios ha puesto en medio de nosotros. Pero hay otros elementos más sutiles que, sin darnos cuenta, también han carcomido lo sagrado. Y quiero mencionar un segundo. Te dije, huir del menosprecio a lo sagrado, huir de lo que nos genera dependencia. Escúchame, por favor. Huir de lo que nos genera dependencia. Mi dependencia solo debe ser del Señor. El texto comunica el llamado a no regresar a. Nadie regrese a la ciudad. Mira qué curioso. Lo registra Flavio Josefo en su apreciación de lo que sucedió en el año 70, cuando el Señor lo dice claramente. Dice, mucho de la campiña, y esta es una expresión que se refiere a todos los campos alrededor de una ciudad, muchos se aglomeraron en Jerusalén. ¿Por qué regresaron? Porque ahí tenían sus cosas. Porque querían ver qué podían rescatar. Porque ahí tenían aquello que les garantizaba seguridad. Y el desafío en este llamado a afrontar o a construir una correcta escatología es ir cortando paulatinamente nuestros lazos de dependencia con muchas cosas que hemos cultivado por años. Mi dependencia debe ser a Dios y a su Santo Espíritu. ¿Recuerdas cómo comenzó este diálogo? Los discípulos miran el templo y quedan descrestados por el tamaño de sus piedras y la fortaleza de su estructura. Y el Señor les dice, no quedará piedra sobre piedra. Esa estructura que era sinónimo de estabilidad, el Señor dice, no, la dependencia de la espiritualidad de la nación no debe ser de ese templo físico. Hay muchas cosas que hemos construido como elemento de solidez de nuestra seguridad. Hemos reducido nuestra seguridad a lo doméstico, al trabajo, al hogar, a la casa. Hemos elevado esto como los grandes ideales de la vida. Y el Señor nos advierte a no quedarnos con eso, porque al fin y al cabo, todo eso será destruido. O sea, si yo estoy mirando hacia el encuentro con el Señor de la historia, mi dependencia debe ser cada vez más de su gracia y de su misericordia. La búsqueda de lo trascendente, lo que te genera seguridad, dependencia, no es un buen seguro. Hoy aseguramos todo y creo que es una buena medida. Yo creo que esta cultura de los seguros es buena. Pero escúchame, no hay una póliza, por muy buena que sea, que pueda asegurarnos algo que nos podamos llevar cuando seamos llamados por el Señor. Por eso el asunto es concentrarme en lo que sí me puedo llevar. Concentrarme en la formación de mi carácter, conservarme en la manifestación de la vida del Hijo, conservarme en la manifestación de los frutos de justicia que honran y glorifican a Dios. En medio de esta crisis, yo celebro que muchos a estas alturas han podido asimilar conceptos que antes era complicado asimilarlos. Por ejemplo,
Lo sagrado de nuestra comunión como cuerpo no está en un auditorio. Muchos entraban a los auditorios en puntillas. Aquí no se puede hablar duro, aquí no se puede, y esto y lo otro. Y yo pienso que debe haber una cultura de respeto, indudablemente. Pero eso no es lo que hace lo sagrado de nuestra comunión como cuerpo, no es el auditorio. Tenemos más de 4 meses donde no vamos a un auditorio, pero estamos conectados en el espíritu en torno a la palabra, porque lo sagrado es la comunión que disfrutamos en el espíritu de Dios. Lo sagrado es lo que viene del cielo. Hay muchos que por años vieron sagrado su empleo, sagrado su trabajo y se quedaron sin empleo. Pero no se han quedado sin la provisión de Dios. Porque lo sagrado no es tu empleo. Lo sagrado es la provisión que viene de Dios. Porque yo dependo del que está sentado en el trono. Por eso, en medio de este proceso, yo necesito huir de aquello que genera dependencia. Otra vez, no es menospreciar lo que Dios te da, disfrútalo. Pero recuerda, tu seguridad no se sostiene en lo que tú tienes, en lo que tú tienes en los bienes materiales. Tu seguridad la sostiene quien te habita. Pero también cuando hablamos de huir de toda profanación irreverente, también hay un desafío a huir del materialismo y de los contextos pecaminosos. El que esté en el campo no vuelva atrás. Menciona ahí el verso 16. Pero mira esto. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Y me llama mucho la atención la mención de la capa, porque he tenido la oportunidad de mirar lo que este elemento significaba en la cultura judía. Todo judío tenía por lo menos una capa, que incluso era hasta protegida por la ley, ¿sí? Ante de pronto la apropiación de un acreedor. Un acreedor no podía quedarse con la capa de una persona pobre durante la noche. Recuerdan a Bartimeo cuando se encontró con Jesús, el texto dice que soltó hasta la capa, no lo dejó todo por ir detrás del Señor. Y mira, hemos insistido que entre más conciencia tengamos de lo eterno, menos apego tendremos a lo terrenal. La gente regresó porque en la ciudad estaba lo que para ellos era más valioso. Por eso, construir una espiritualidad de fuga es desarrollar cada vez más un desapego a lo material y una inclinación, preferencia, apego a lo espiritual. Disfrutar a plenitud lo que Dios pone en nuestras manos, pero reconocer que en su sabiduría, Él decide cuándo quitarlo de ellas. Dios da y Dios quita. Y los versos 17 y 18 nos muestran situaciones extremas que incluso aún bajo esas situaciones extremas debes huir. Ay de las que estén encinta, de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno. Está hablando del invierno, está hablando del embarazo, está hablando de una mujer que está seguramente con un bebé recién nacido. No importa circunstancias como esas. El desafío es que huye de todo sistema que menosprecia lo sagrado, de todo aquello que te quiere cautivar y hacerte preso de este nuevo paradigma que establece la abominación desoladora. Si hay desolación, huye. No importa si es en invierno, no importa si tus chicos están pequeños, no importa, no, después cuando ellos crezcan arreglamos esto. No.
No te detengas a pensar qué dirá tu familia. Lo que pasa es que mi familia han sido muy tradicionales. Es que no. No importa si vas a perder la aceptación de tu grupo de amigos. No importa si incluso se va a ver comprometida su situación económica. No te dejes envolver por la abominación desoladora. Recuerda que con ella no se negocia, de ella se huye. Se huye. Pero el primer aspecto que te mencioné entonces, que tenía estos tres detalles, voy a recapitular rápidamente. Primero, huye de toda profanación irreverente. E identificamos tres cosas en esta línea. Huye de todo lo que menosprecia lo sagrado. Huye de aquello que te genera dependencia y construye una dependencia con el Señor. Y huye de todo materialismo que en últimas nos encasilla en conductas pecaminosas. Pero un segundo aspecto también que el texto menciona, dice que vuestra huida no sea en invierno. Pero antes dice, encabezando el versículo 18, leámoslo: orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Es interesante. Entonces, el segundo aspecto es que la huida debe ir acompañada de oración. La huida debe ir acompañada de oración. Y es interesante porque aquí el llamado a orar no es para que la tribulación se acabe. Aquí el llamado a orar es para que los días se acorten. Por razón de los escogidos. Yo quiero explicarte algo y por favor regálame toda tu atención. La oración en contextos de abominación va dirigida a Dios por su misericordia, para que nos asista, para que nos sostenga, sea en invierno, sea en situaciones comprometedoras como un embarazo, una crianza de bebés y todo lo demás. Entonces, no es, si está en invierno, pues no huyas, no, ora. Y la oración es para que Dios nos dé fuerza de desprendernos de todo eso a lo que hemos estado aferrados y no permitir que la abominación a través de sus lazos diabólicos nos envuelva. Escúchame. Orar es para que los días se acorten. Ojo, Dios es eterno. Él no está sujeto a la dimensión del tiempo. Yo sí. O sea, yo sí sufro el paso inclemente del tiempo. Yo sí siento que llevamos no sé cuántos días ya, más de 4 meses en medio de esta situación. Yo sí sufro, o sea, yo sí. Pero el desafío para personas como yo y como tú, escogidos por el Señor para disfrutar de su gracia por su misericordia, es que nos refugiemos en la oración, en la comunión. Y el deleite de la comunión con el Señor va a permitir que nuestros días se sientan como algo breve. Moisés se sube al monte y está 40 días con el Señor. Ni comió. Y no lo sintió. 40 días que fueron como un suspiro. Porque cuando tú y yo nos refugiamos en la comunión con el Señor, aún los periodos de mayor tribulación pueden ser para nosotros acortados por el placer del deleite de disfrutar de su presencia. La tribulación que se experimenta en una abominación desoladora, la presión que se vive en contextos abiertamente inmorales, no se pueden soportar si no es escondidos en el secreto con Dios a través de la oración.
Y Dios se hace presente acortando aquellos días que ni los sintamos, porque estamos refugiados en Él, no metidos en una montaña, sino refugiados en el secreto con el Señor. Pero hay un tercer aspecto del que estamos llamados a oír. Entonces, de todo contexto irreverente, acompaña de oración este ejercicio de huida. Pero el tercer aspecto con el que quiero concluir es que la huida también debe ir acompañada de discernimiento. Repito, la huida también debe ir acompañada de discernimiento. Mira por favor el versículo 21. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Las tribulaciones, las crisis, son momentos propicios para la aparición de los falsos mesías, de los falsos profetas, de las herejías abiertamente esperanzadoras. Este es el momento propicio para la promoción de fantasías espirituales, todas esas cinematográficas predicciones. Y entonces surgen los engañadores y la tensión que el pueblo vive es caldo de cultivo para todas estas mentiras. Y ahora el Señor amplía su recomendación y dice, ojo, se levantarán estos y dirán, mira, aquí está. Dice, no les creáis, no les creáis. Eso van a exhibir prodigios, señales en contextos de abominación. Casi siempre lo mágico, lo extraordinario, presenta una salida fácil, rápida, exitosa. No les creáis. Ten el discernimiento de percibir todo mensaje que te llegue, aún esta palabra que estás recibiendo en esta noche, confróntala con la Escritura. Mira, por ejemplo, lo que ha surgido a raíz de esta crisis que estamos viviendo. Han surgido aquellos que con un mensaje muy piadoso y te dicen, va a salir una vacuna, no te vacunes porque probablemente esa vacuna es para que quedes bajo el control del anticristo. Pero luego te ofrecen la vacuna que te hará completamente inmune con una donación millonaria. Nadie te va a tocar. ¿Ah? Bueno, ¿sabes qué es lo peor? Que muchos caen. El Señor en forma contundente y sin rodeos nos dice, no les creáis. Y aquí la incredulidad se vuelve una virtud salvífica, porque es la incredulidad que es el resultado del discernimiento, ¿no? La preocupación de Jesús es por los suyos, por los escogidos, que por razón de estos engañadores no se vayan a perder el momento más maravilloso de la historia, el encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que la correcta visión del final de los tiempos no se vea truncado, porque seamos demasiado crédulos frente a un mensaje de engaño. Esto nos recuerda a la charla anterior cuando el Señor nos decía, mirad por vosotros mismos. Y aquí al final, nota, al final el verso 23 dice, mas vosotros mirad. Os lo he dicho antes, ya lo había dicho antes. Miren que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe. Ahora, qué importante fueron estas palabras para aquella comunidad que vivió, como te digo, probablemente unos 35 años después, el sitio de Tiro, que fue en el año 70. Pero qué importante resulta para nosotros hoy. ¿Vivimos acaso algún tipo de abominación desoladora? ¿Qué piensas tú? ¿No es esta la época más religiosa de la historia?
Y es curioso, yo creo sin duda alguna que esta es probablemente la época más religiosa de la historia. Pero escúchame algo, aunque sea la época más religiosa, no es necesariamente la época que más respeta lo sagrado, porque entre lo religioso y lo sagrado hay un abismo muy grande. Hoy lo sagrado ha sido profanado. Dios ha sido reducido a un producto de consumo desechable. El temor de Dios ha sido reducido por el coqueteo a Dios. Y cuando lo sagrado es reemplazado por lo religioso, entonces estamos frente a una profanación, una abominación de repercusiones realmente nefastas. ¿Sabes por qué? Porque aquí viene lo peligroso, porque lo religioso simula, disfraza que estamos bien, pero realmente estamos lejos del propósito de Dios. La vida ha perdido su valor y el ser humano ha pisoteado lo sagrado y ha exaltado lo espiritual y lo ritual. Necesitamos huir de todo este sistema que pretende enlazarnos de manera sutil. Necesitamos huir de toda esta cultura del consumo que nos mete y en una temporalidad que nos desconecta de lo espiritual, huir de todo sensualismo que de alguna manera nos desconecta de una experiencia sagrada de comunión con Dios, huir de esa búsqueda insaciable del placer que es uno de los grandes tótems a conquistar en medio de esta sociedad, huir hacia una espiritualidad de reverencia, de búsqueda, de comunión, de consagración, de piedad real y genuina, de temor a Dios, de devoción reverente, de empatía con la gracia del Señor y su palabra, huir hacia la búsqueda de una ética que gobierne el ejercicio de nuestra profesión, recuperar el valor santo de la vida, de nuestra niñez, de la familia. Debemos huir de esa tendencia del sistema que ha reducido la vida al ámbito de lo doméstico. Nuestro corazón y nuestras metas se han detenido en el matrimonio, en la carrera, en el empleo, en la empresa, en la casa, en el seguro de vida. Por favor, son cosas buenas, pero no son la razón de nuestra existencia. Son cosas buenas que si Dios te las da, disfrútalas. Pero si te las quita, no reniegues, porque no son las que determinan tu estabilidad, no deben ser la razón de tu dependencia. En nuestra huida necesitamos rescatar la oración, la comunión con Dios, que nos desprende de todo lo trivial de este mundo, de ese materialismo que nos ahoga. Una oración que nos vuelva a instalar en la cámara de lo secreto, de lo sagrado. Una oración que nos permita discernir el engaño de estos charlatanes que pretenden desconectarnos de una comunión real con el Dios de la gloria. Es el momento de vivir esa espiritualidad de la fuga y no dejarnos atrapar por el monstruo implacable de la corrupción en la que estamos. Que el Señor nos dé mentes y corazones que puedan discernir, que no se dejen seducir por esas tendencias actuales, de esos pseudomesías, de esos profetas de turno, quienes se han infiltrado al interior de la iglesia. Escúchame, todo aquello que no tiene un sólido fundamento escritural, bíblico, es herético, recházalo, huye de eso, por gratificante que parezca. Debemos cuidarnos del mesianismo de la prosperidad,
que ha llegado a insinuar que si tienes mucho, entonces la gracia de Dios respalda todo esto, el mesianismo de lo político, donde se ha llegado a creer que erróneamente que si logramos ubicarnos en posiciones de poder, entonces traeremos el paraíso a la tierra. La articulación de una escatología correcta, de una apreciación correcta acerca del fin, incluye el huir de la abominación para no perdernos el más grande acontecimiento de la historia, el encuentro con nuestro Señor. Y creo que es necesario que como iglesia huyamos de todo aquello que altera nuestra identidad. La huida es hacia la recuperación de lo sagrado. La huida es para apartarnos de toda desolación. La huida es de todo aquello que impide que nos sumerjamos por completo en la visión y el propósito de Dios para su iglesia. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Y creo que es un lindo momento para poner delante del Señor en oración aquellas cosas de las que debemos huir y que la palabra nos ha inquietado en esta noche. Que Dios nos dé el valor de desprendernos de todo aquello que en lo que hemos desarrollado una dependencia malsana, porque eso facilita la huida. Tú podrás identificar en lo que a ti concierne cuáles son las cosas en las que sutilmente te has involucrado y que necesitas desprenderte, huir. Quizás es alguna relación pecaminosa. Quizás es una doble vida que te ha convertido en un religioso infructuoso. Quizás es un manejo conforme al sistema de tus negocios, tus finanzas. Quizás es un apego enfermizo a cosas que tú crees que garantizan tu seguridad. Quizás es un sutil coqueteo con el mundo. No sé. Pero este es el momento de huir para no participar de la abominación desoladora y podernos instalar en el cumplimiento del propósito de Dios para estar listos cuando el encuentro glorioso tenga su manifestación en lo que será sin duda alguna para nuestra historia el momento más espectacular. Padre, gracias, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Toda la gloria y toda la honra para ti, Señor. Gracias por el desafío puntual de la palabra en esta noche. Gracias, Señor, por la manera tan directa, clara, que nos invita, Señor, a darle la espalda a toda abominación desoladora que ha pisoteado lo sagrado. Queremos recuperar, Señor, lo sagrado en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra espiritualidad, en el manejo de nuestras relaciones, en el manejo de nuestros negocios, en el manejo de la comunión con otros, Señor. Que volvamos a instalarnos en el ámbito de lo sagrado. Que no permitamos ser confundidos, que no lo confundamos con lo religioso. Guarda nuestro corazón, Señor. Hoy abrazamos el llamado que tu palabra nos hace de fortalecer nuestra vida de oración para huir a la cámara secreta donde el Padre revela lo profundo de nuestro corazón, lo que hay en el suyo, para que podamos glorificarlo a Él en público, Señor. Danos el discernimiento, Señor, para no ser presa fácil del engaño de
tanto charlatán que se levanta hoy. Algunos ellos desde el interior mismo de la iglesia. Otras declaraciones esperanzadoras que vienen desde tantos sectores de la sociedad. Que tú nos des, Señor, el discernimiento de poder identificar tu voz desde las entrañas de la Escritura y ser dirigidos por ella en todo lo que esté delante de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. En Cristo Jesús. Amén y amén.